El presidente Moreno ha venido aquí a hablar no solamente sobre libertad de prensa y libertad de expresión, sino sobre otras cuestiones que configuran la agenda política más importante para el futuro próximo y a mediano plazo de América Latina. Hace poco usted me decía que veía en América Latina hacia el futuro, en el corto plazo y en el mediano plazo, más o menos 6 megatendencias fue la palabra que usted utilizó. Y ahí había dos cuestiones que se refieren a la libertad de expresión. Más allá de las cifras que haya sobre violencia, sobre concentración de medios de comunicación y otros asuntos de actualidad en América Latina, usted, por ejemplo, se centraba en lo que tiene que ver con la manera como la gente joven está recibiendo hoy la información, que por supuesto puede contribuir a que haya una mayor libertad de expresión. Y me hablaba en concreto de países como Brasil. Usted me decía que en el Brasil los jóvenes están utilizando las redes sociales más que los jóvenes en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión que tienen los jóvenes y con la forma como van a recibir ellos la información de aquí en adelante? Ahora cuando lo oí hacer esta presentación, me remontaba hace 20 años cuando estaba en TV y pensaba lo siguiente. En esa época, en Colombia se estaba dando el cambio de la televisión de blanco y negro a color. Vino toda esta discusión de cuál sistema, si era el sistema americano, el sistema francés, el sistema alemán. Pero lo más importante es que, claro, eso fue una época de enorme violencia, como usted recordará, Juan Carlos, en Colombia, que obligó, por cierto, a los medios de comunicación, sobre todo a la televisión, a la radio y a la prensa, a empezar a denunciar los casos de narcotráfico de manera conjunta, no peleando por uno tener una exclusiva sobre el otro, sino por el contrario, era una manera de protegerse todos, porque en esa época usted recuerda que el director de uno de los principales diarios de Colombia, Guillermo Cano, fue asesinado justamente por el cartel de Medellín en esa época, por Pablo Escobar, de tal manera que fue unas Eso fue épocas. el 17 de diciembre del 86. Así es, de tal manera que son épocas muy diferentes las que vive la prensa ciertamente en Colombia y en general en el continente, pero lo otro más que yo veo, digamos, como tendencia hacia el futuro, es que en todos estos, si uno se remonta a esos años y mira hoy en día dónde estamos, nos encontramos con la región quizás más urbanizada del mundo en desarrollo. Cerca del 77% de los latinoamericanos viven hoy en ciudades. Y 5 de los 10 países que más horas usan en redes sociales están justamente en Latinoamérica. Uno de ellos, como usted anotaba, es Brasil, en el cual los brasileños hoy usan más tiempo en las redes sociales que los latinoamericanos. Y no es entonces de sorprendernos que encontramos que, por ejemplo, las mediciones de sintonía de la televisión abierta, como la conocíamos, ya no tienen los ratings de sintonía del pasado, porque hay una gran oferta de medios y de información como la recibe todo el mundo. Y de otro lado es igualmente esto cierto para la prensa, de tal manera que sé que ahora van a tener una gran discusión y es muy importante de paso tener discusiones acerca de la libertad de prensa permanentemente, pero creo que lo interesante para América Latina es la forma como hoy en día se informan los jóvenes y sobre todo los latinoamericanos y la velocidad con que esa información llega. Y creo que ahí hay todo un espacio que está permitiendo crear formas de información que son absolutamente nuevas y que cada vez más, creo yo, vendrán con marcas propias de Latinoamérica. Si yo le preguntara a usted cuál es el gran reto que tiene en un futuro próximo la libertad de expresión en América Latina, ¿usted qué contestaría? No, yo creo que el gran reto obviamente se desprende de la fortaleza de nuestras propias democracias. Y creo que una democracia que tenga fuerza esencialmente tiene que tener una prensa fuerte. Y creo que en esto es muy importante que debates como el que se celebran hoy se mantengan y se mantengan en los países y sea un tema que esté arriba en la agenda, porque creo que no hay duda de que la otra gran evolución, si miramos 20 años atrás, es que hoy en día tenemos elecciones en todos nuestros países, que tenemos sistemas democráticos con mucho debate, pero todavía democracias imperfectas que parte de su maduración pasa justamente por tener, entre otras, una prensa fuerte. En este año 2014 hay 7 elecciones presidenciales en América Latina. Las hay en El Salvador, en Costa Rica y Panamá, también en Colombia, en Brasil, en Bolivia y Uruguay. ¿Cree usted que los ciudadanos de esos países tendrán una información veraz y una información libre antes de votar? Mire, yo creo que si algo caracteriza hoy en día las campañas de muchos de nuestros países es que son
campañas que ya no se hacen en espacios cortos, sino por el contrario, muy como vemos en un país como los Estados Unidos, que las campañas empiezan con mucha anterioridad. Y parte de la razón es que las campañas políticas son muy vigorosas y hay otra cosa nueva que, digamos, hoy en día vemos en muchos de esos países que usted anota, hay la posibilidad de reelecciones. Eso no es una seña de algo malo, por el contrario, yo creo que el hecho de que se vayan consolidando nuestras democracias supone que los periodos presidenciales puedan por lo menos durar siquiera 2 periodos. ¿A usted le gustan las reelecciones? Sí, me gustan no indefinidas, pero sí, sí, creo que son buenas para la democracia, además consolidan las gestiones de gobierno. Mira, hay otra megatendencia. Usted hablaba mucho, por ejemplo, de la productividad, y aquí cambiamos un poco de tema, y del crecimiento de las clases medias en la región. En 20 años, una tercera parte de los países de América Latina van a tener un ingreso per cápita similar al de Portugal antes de la última crisis económica. ¿Qué explica eso y qué va a pasar de ahí en adelante? Bueno, ese es un punto muy importante, Juan Carlos, porque, digamos, cuando uno observa la economía latinoamericana y es algo que nosotros le dedicamos mucho tiempo, obviamente que una institución como el BID tiene una mirada en el largo plazo, toda vez que no solamente nuestros créditos, como el hecho de que los países a que les prestamos son siempre básicamente los mismos. Y cuando uno toma distancia sobre eso y mira hacia el futuro, lo que se encuentra son cosas como que, por ejemplo, hace 20 años la mitad de los latinoamericanos vivían en una situación de pobreza, hoy en día ese número es una tercera parte, y en 20 años, o menos quizás, el promedio de los latinoamericanos pueden estar cerca del 90% fuera de la pobreza, o sea, 10% estarían en la pobreza. Es una enorme evolución, y como usted anota, es cierto de que si de mantener una tasa de crecimiento en torno al 3,5, de 3,7%, podemos ver, no todos los países, pero algunos llegar a una situación parecida a la que usted anota. ¿Usted está satisfecho con la lucha que está librando América Latina contra la inequidad, contra la desigualdad, o nos estamos quedando cortos? A ver, yo creo que la mejor noticia es que este ya no es un tema que está, digamos, dentro de unos círculos dentro de nuestros países. Yo creo que los problemas de inequidad es algo que contagiaron a todos los círculos políticos, pero sobre todo técnicos, y que es un enfoque muy profundo que todos los países tienen. Tanto así que si algo demostró, sobre todo lo que vimos en los últimos años, es que por primera vez en muchos años, esa tendencia a tener una enorme desigualdad en América Latina se empezó a cerrar. Eso en buena medida tiene que ver con el hecho de que hayamos tenido una tasa de crecimiento sostenida en torno al 3,5, 4% en los últimos años. Y eso pasa en comparación con lo que uno ve en países como los Estados Unidos, que la inequidad, por ejemplo, no tanto la inequidad como la diferencia de los ingresos se empezó a ampliar. De tal manera que creo que la conciencia y las políticas públicas atinentes a resolver los problemas de inequidad están ahí, no se resuelven de la noche a la mañana, y lo que uno encuentra hoy en día son sociedades como las nuestras, en que tienen unas crecientes clases medias que están insatisfechas y que quieren resultados hoy y rápido. Hace algunos meses, varios ya, usted publicó un libro donde argumentaba que esta década, la que empezó en el 2010, es la década de América Latina. Ya entramos en el 2014. ¿Usted sigue pensando en lo mismo que en ese libro o se le fue la mano? Bueno, obviamente cuando yo escribí ese libro no estábamos con los efectos de la crisis financiera internacional. Creo que la buena noticia de esa crisis es que ni empezó en Latinoamérica, y Latinoamérica demostró que podía salir de la crisis con éxito, que yo creo que es un gran testimonio a lo que aprendimos en todos los años, digamos, de crisis económicas anteriores. Dicho eso, obviamente que no es lo mismo el crecimiento, digamos, que venía los 5 años anteriores a la crisis, en que estábamos creciendo en un promedio por encima del 5%, y eso, digamos, visto hacia adelante, creo que de todos modos tenemos esa oportunidad, y tenemos esa oportunidad ahora. Arrancamos un año con vientos a favor de la economía de los países desarrollados, en un ciclo que seguramente va a ser un ciclo expansivo, pero los riesgos para los países latinoamericanos es no avanzar en las reformas que conducen a mayor productividad, que nos permiten romper, digamos,
ese ciclo histórico de crecimientos en torno al 3,5-4%, y por el contrario colocarnos más hacia el 5-6%, que es a donde tendríamos la posibilidad de cerrar tantas brechas que tenemos. ¿Qué tan optimista es usted con respecto al crecimiento económico de América Latina en este 2014 entonces? Yo creo que este año vamos a tener un crecimiento cercano al 3,5%. Creo que habrá países que van a crecer más que otros, pero sin duda creo que vamos a tener en general un buen año. Hay unos riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? De una parte, la velocidad con que la Reserva Federal de los Estados Unidos empiece a reducir el llamado quantitative easing, que es básicamente los montos de dinero que estaba poniendo, o la liquidez que estaba poniendo en el mercado todos los meses. Eso tiene un efecto sobre las tasas de interés, y en la medida que las tasas de interés aumenten, pues vamos a ver que los activos y los flujos de inversión que estaban llegando a América Latina pueden regresar a los países desarrollados. Y de otro lado, creo que el comercio mundial como un todo ha empezado a crecer. Eso es una buena noticia, porque veníamos de tener tasas de crecimiento del crecimiento mundial en torno del comercio mundial, perdón, en torno al 5 o 6%. El año pasado fueron como del 2, o sea, había caído en los montos de comercio. Y de otro lado, los precios de los productos básicos. Hay una gran pregunta si el llamado superciclo de los productos básicos está terminando o no, y somos una región que todavía tiene productos básicos, sean ellos alimentos o minerales. En esta lista de 6 tendencias de América Latina, a usted le llama mucho la atención algunas cuestiones, o le llaman la atención algunas cuestiones de la demografía. En su libro usted constataba que el promedio de edad de América Latina es de 27 años. El latinoamericano común y corriente o promedio tiene 27 años, es una edad pues joven sin ninguna duda. Pero eso va a cambiar, la población se va a envejecer, la gente tiene menos hijos. ¿Qué consecuencias va a tener eso para la región? Pues a ver, primero muchas por varias razones, como usted muy bien ha notado, Juan Carlos. Si uno mira otra vez, haciendo esta proyección al año 2025, o sea, 11 años hacia adelante, vamos a tener cerca de 100 millones de nuevos latinoamericanos, es decir, vamos a estar llegando prácticamente a una población en torno a los 700 millones de habitantes. Pero el llamado bono demográfico, me refiero al hecho de que hoy los latinoamericanos tienen una edad promedio de 27 años. La medida que ese bono demográfico vaya desapareciendo, es decir, que nuestra población envejezca más, pasan varias cosas. La primera es los gastos de salud. Si usted se remonta hace 20 años, los gastos, el porcentaje del producto que gastaban los países en salud estaba en torno al 2%. Hoy se debe estar situando más en torno al 4 o 5%, y usted sabe, un país como los Estados Unidos hoy gasta 17,5 puntos del producto. O sea que tenemos que hacer mucho para no llegar a caer, digamos, en los problemas que las sociedades más desarrolladas tienen. De otro lado, vamos a empezar a tener, en la medida que nuestra edad promedio aumente, menos jóvenes, porque la tasa de fecundidad está cayendo, o sea, menos jóvenes entrando al mercado laboral y a ser parte, digamos, de la parte más viva de cualquier sociedad, y vamos a tener más gente en la tercera edad, y eso obviamente todos los sistemas pensionales se vuelve una discusión muy importante. De allí que todas las reformas pensionales que se puedan hacer ahora van dirigidas a poder mitigar los efectos de demorarnos y hacerlas más tarde, y tener que llegar a situaciones como las que ha tenido que sufrir Europa, que muchas de sus sociedades han tenido que incluso reducir los beneficios pensionales para algunos de sus ciudadanos. Mire, los problemas de salud no parecen ser sencillos en América Latina, y ese es el punto 5 de esta lista de 6. Por ejemplo, México se ha convertido en el país con más obesos del mundo. El 32,8% de los mexicanos son obesos, el 14% son diabéticos. No le voy a preguntar cómo será el perfil de un latinoamericano en algunos años, pero ¿qué tipo de reformas en concreto deberían emprender los países latinoamericanos para evitar este tipo de delitos? A ver, no hay duda de que lo que usted anota es absolutamente cierto. O sea, hay unos cambios fundamentales en la salud y en los retos de la salud. O sea, ya no es el viejo sistema francés en que todo se concentraba en la salud alrededor de que cualquier problema que hubiera tenía uno que ir a los hospitales. Hoy en día nosotros todo el trabajo que hacemos es más enfocado en las llamadas enfermedades crónicas. Los problemas de obesidad son muy grandes, como usted anotó, los casos de la diabetes, por ejemplo, los números de personas que tienen diabetes, y de allí todos los temas de levantar toda la conciencia alrededor de los temas de nutrición, de ejercicio. Por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes, si miramos la generación de nuestros padres, hacía mucho más ejercicio que nosotros, y nuestros hijos hacen menos ejercicio que nosotros.
Pero eso es cierto, uno ve todas las ciudades llenas de gimnasios, no puede ser. Pero ese no es lo que dicen digamos, las estadísticas. Es posible que nuestros padres y nuestros abuelos caminaran mucho más, tuvieran otro tipo de ejercicio, pero la verdad es lo que dicen todos los estudios alrededor de esto, es que hay mucho menos conciencia del ejercicio, conciencia me refiero a Latinoamérica, mucho menos conciencia alrededor de la buena nutrición, y son temas que están cada vez más en la política pública, y la necesidad de enfocarse en esas enfermedades crónicas es algo fundamental como parte de lo que los gobiernos deben hacer, y creo que es un reto inmenso por el crecimiento del número de enfermedades crónicas como casos del corazón, diabetes, cáncer, por ejemplo, muchos casos de cáncer de mama y otros, que por pura falta de conocimiento, de buenas campañas, se llega a encontrar mujeres que tienen ya niveles 3, por ejemplo, en algunos de los cánceres que se encuentran. De tal manera que empezamos a tener, en resumen, problemas de países desarrollados desde el punto de vista de la salud en América Latina. Finalmente, a usted le preocupa mucho el asunto de la energía. La población en América Latina crece y crece y llegará en pocos años a 700 millones de habitantes, como usted acaba de decir. ¿Tiene capacidad la región para producir la suficiente energía para toda esa gente? A ver, empecemos por lo siguiente. En los siguientes 20 años, América Latina tiene que doblar su capacidad de energía, es decir, la capacidad de generación de energía. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que necesita para mantener el ritmo de crecimiento de nuestras economías, y es mucho más rápido. Si una economía, digamos, está creciendo 3,5, 4%, es posible que su industria, sobre todo algunas de las industrias manufactureras o de servicios altos consumidores de energía, estén creciendo a tasas que sean el doble de esta. De tal manera que uno es la mayor generación de energía. Eso significa inversiones gigantescas en un país como, por ejemplo, Brasil debe estar en torno a los 90, 100 mil millones de dólares de inversiones nuevas que hay que realizar simplemente para mantener el ritmo de consumos de energía. Lo otro es, digamos, el lado de la oportunidad. México y Argentina, por ejemplo, tienen hoy en día quizás de las mayores reservas del llamado shale gas, que es la gran revolución que hoy en día vemos en los Estados Unidos. Y esto es muy importante porque la energía es uno de los grandes factores que determina dónde se van a estar localizando las industrias del futuro. Hoy en día, por ejemplo, en Centroamérica, un hogar promedio centroamericano paga 3 y hasta 3,5 veces más en costos de energía que lo que pagan, por ejemplo, ese mismo hogar en los Estados Unidos. En un país como Honduras, el subsidio que el gobierno da puede sumar cerca de 1,5% del producto. En un país como Dominicana es cerca de 1.200 millones de dólares al año. De tal manera que esto es un gran peso sobre las economías, y resolverlo con éxito va a ser fundamental. No solamente en la parte de generación, sino también en la parte de distribución, y con el enfoque sobre todo en los grandes usuarios de energía, para que estos puedan producir con éxito, y en todas estas industrias transformadoras, en las llamadas cadenas de valor, que además es la forma de producción sobre la cual vamos a tenernos que remolcar hacia el futuro. ¿Qué es el shale gas? El shale gas es básicamente un gas que se consigue básicamente, yo no sé toda la parte tecnológica, pero es un gas que está o bien en el mar o en el territorio, que básicamente con un sistema de fracking que fue desarrollado en los Estados Unidos, que consiste en inyectar volúmenes de agua muy grandes, suelta el gas, y ese gas hoy por hoy se está produciendo a unos costos muy competitivos, una fuente renovable de energía. Y como le digo, de hecho, si usted mira las importaciones de energía de los Estados Unidos, en los últimos 2 o 3 años han venido cayendo porque han sido sustituidas por shale gas justamente. Esas reservas de shale gas, los dos grandes depósitos están en Norteamérica, y también en Argentina, en la región del sur de la Argentina, que típicamente se le conoce como Vaca Muerta. A propósito de reformas energéticas, reformas como las del presidente Enrique Peña Nieto son dignas de imitar. ¿Ese es el camino que debería seguir la región? Pues mire, yo creo que yo primero le doy un enorme crédito al presidente Peña Nieto por el conjunto de reformas que hizo y la forma en que las hizo, porque reconoció que para hacer reformas profundas en un país no era suficiente tener mayoría simple, sino por el contrario,
convocar a todas las fuerzas políticas del país y resultó con lo que en México se ha llamado el Pacto por México. Y eso le permitió hacer unas reformas muy importantes en el área de educación. En México, por ejemplo, un profesor podía su hijo heredar, ser parte del sindicato de profesores, hacer parte, digamos, de toda esa vida dentro del sector docente, que obviamente uno de los problemas que tenía, que no tenía los sistemas de evaluación. Hoy en día hay, como resultado de la reforma, un sistema de evaluación claro para los profesores y obviamente trabajar sobre el tema central para todos nuestros países, que es la calidad de la educación para todos los latinoamericanos. No podemos seguir teniendo en América Latina los peores resultados en todas las llamadas pruebas que se hacen cuando se nos compara con el resto del mundo. Pero sobre todo la reforma energética. En México esto fue un tema que usted recuerda de la época de Lázaro Cárdenas en el año en los años 38, en que básicamente eso incluso le trajo un bloqueo por parte de España, grandes diferencias con el gobierno de los Estados Unidos de entonces, y se creó... Rompió relaciones con Inglaterra. Además, y creó toda una situación de muchísima tensión internacional. Pero el resultado final fue obviamente que México, que tiene enorme potencial energético, pues dejara de invertir a los ritmos que podía hacer. Creo que esta reforma va a significar, puede que no inmediatamente, pero sin duda, un gran conjunto de inversiones hacia México. De hecho, ya recientemente algunas empresas han venido firmando, digamos, algunos proyectos para empezar a invertir en energía en México. Y México va a tener un gran potencial energético hacia el futuro, sin ninguna duda. Si en los próximos 10 años América Latina solo tuviera recursos económicos, dinero o plata para resolver solamente un problema, y usted pudiera tomar esa decisión, ¿en dónde pondría el dinero? ¿A qué lo dedicaría? Yo no diría que a qué dedicaría el dinero en un área específica, porque esto es siempre muy... Le cuento un poco un ejercicio que hicimos en el banco. Hay un proceso que se hizo en Copenhague, que se llamó el Consenso de Copenhague, que consistía en reunir una gran cantidad de técnicos y estudiar un conjunto de ideas sobre la base un poco de su pregunta, es decir, ¿qué pasaría si tuviera a la mano 50.000 millones de dólares más para invertir? ¿En qué los invertiría? Hicimos ese ejercicio en Costa Rica, que se llamó el Consenso de San José. Convocamos a muchísimos ministros de Hacienda, académicos, a más de 150 académicos, a jóvenes, y fue muy interesante porque convergieron en ver no solamente lo que decían los jóvenes, sino todos estos técnicos, y ver qué era lo que era más costo efectivo. Y el primer punto era lo que se ha venido a llamar la atención temprana de la niñez, es decir, las inversiones que se hacen en los primeros, digamos, 60 meses de vida de una persona. ¿Por qué son importantes? Porque allí es cuando la persona desarrolla sus habilidades cognitivas, en que todos sus temas de nutrición, la clase de nutrición que tiene, son fundamentales para limitar o no su capacidad de aprender hacia el futuro cuando entre al colegio y eventualmente a toda su formación primaria y secundaria y quizás universitaria. Y desde el punto de vista de efectividad de esa inversión, era la que todo el mundo consideraba la más importante. Yo creo además que es muy interesante ver que hoy en día muchos de los países latinoamericanos han emprendido programas de atención temprana en la niñez y hacerlos prácticamente universales. En esto ha participado mucho la empresa privada. Y el otro tema era todos los temas fiscales, cómo hacer más efectiva la recaudación fiscal, cómo mejorar los códigos fiscales. Muchas veces usted se encuentra cientos de páginas sobre cómo hacer reformas, o mejor, qué está en las normas tributarias, el hecho de simplificarlas, de hacerlas más efectivas, ese tipo de cosas creo que son las que más impacto tienen. Ahora, si la pregunta es, aquí tiene esta plata, ¿qué le rinde más? Yo diría que es la atención temprana en la niñez. ¿Qué es lo que más necesitamos? Infraestructura, creo que es donde más rezagos tenemos, y es temas como la energía, puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos de agua y saneamiento.